Y tenemos la línea de industria con todo el tema de aislamientos térmicos para tuberías, calderas, tanques y la línea de impermeabilización que vamos a ver hoy eh, con mantos asfálticos y una nueva línea de acrílicos. Bueno, entonces nosotros Fiberglass pertenecemos a un grupo francés que se llama Saint-Gobain. Acá en Colombia hay varias empresas como Weber, Vidrio Andino, Abrasivos, PAM y nosotros Fiberglass. Y en general, uno de los objetivos que tiene la empresa es crear espacios con multiconfort. Entonces, esto lo logramos desde la manera en la que empleemos los materiales de construcción para lograr espacios que sean realmente confortables al habitarlos. Entonces, digamos que le apostamos a generar ese confort térmico que está determinado por tener un buen nivel de temperatura al interior de nuestros espacios, una poder tener regulada la humedad también al interior de nuestras edificaciones, y esto va muy ligado con el tema que vamos a ver hoy, que es de impermeabilización. También podemos hablar del confort visual, que es importante dentro de nuestros espacios, esa iluminación natural, el confort acústico y la calidad del aire, que es importante también siempre tener una muy buena ventilación y una ventilación natural. Bueno, entonces para empezar a hablar un poco sobre la impermeabilización, es importante que hablemos de este concepto, que es como el concepto que va de la mano con la impermeabilización y es la humedad. La humedad no es más que el vapor de agua que está contenido en toda la atmósfera. Entonces es el agua en estado gaseoso. Básicamente esa es la humedad y se puede clasificar o se puede medir como humedad relativa, humedad específica y humedad absoluta. Entonces, la humedad relativa es como esa relación que existe entre la cantidad de vapor existente en el aire y la que debería tener para saturarse a igual temperatura. Existe también la humedad específica, que se mide en peso, en kilogramos, y la humedad absoluta, que ya está medida por unidad de volumen. Bueno, entonces, ¿por qué se origina la humedad? Como hablamos, la humedad es el estado gaseoso del agua. Entonces, básicamente esto sucede porque como cuando veíamos en el colegio, en el ciclo del agua, el agua con el calor se evapora, sube a la atmósfera en forma de nubes y después ese vapor de agua pasa a través de un proceso de condensación para retornar nuevamente de manera líquida en lluvia, en gotas de lluvia a la tierra. Entonces, esta humedad es la que se posa sobre y dentro de nuestras edificaciones, dentro de las cubiertas, en los pisos, en las paredes, y por ende es importante controlarla para que no nos vaya a generar problemas, para que no se nos dañe el estado de nuestras edificaciones y además porque estas humedades también pueden afectar la salud de las personas que habitan al interior eh, de los espacios. Entonces, el concepto de impermeabilizar básicamente se trata de eh, no permitir el paso de ningún fluido de una superficie a otra. Entonces, cuando impermeabilizamos, esto es lo que hacemos, es esa acción de tratar la superficie para que sea de baja permeabilidad y que no nos vaya a permitir ese paso de fluidos que en la mayor parte de los casos es agua en sus diferentes estados. Entonces, al momento de pensar en una impermeabilización y cuál es el mejor método para impermeabilizar, tenemos que tener en cuenta todas las determinantes del proyecto, la localización, el clima, la temperatura, la finalidad, etcétera. Entonces, ahorita más adelante les vamos a hablar sobre las distintas soluciones que existen para los distintos tipos de proyectos. Bueno, entonces existen diferentes tipos de problemas que puede causar la humedad y que podemos encontrar en las estructuras. Tenemos problemas por remonte capilar, por condensación, por condiciones meteorológicas, por filtración, por accidente y por humedad durante la construcción. Entonces vamos a ver ejemplos de cada una de ellas.
Entonces, acá tenemos la humedad por remonte capilar. Esta la podemos ver casi siempre en la parte baja de los muros y es cuando, por ejemplo, tenemos un muro que puede dar contra un terreno o que está inmerso en un espacio que puede ser húmedo y el agua tiende a subir por la cimentación y esta se empieza a notar por los muros. Entonces se empieza como a escarapelar la pintura y empezamos a ver este moho que puede ser también peligroso para la salud de las personas y pues estéticamente se ve bastante mal y va deteriorando el muro. También tenemos la humedad por condensación. La condensación se da cuando hay un choque térmico, entonces es cuando el vapor de agua que existe en el interior de un espacio entra en contacto con una superficie fría. Entonces, algo que está de pronto a una temperatura ambiente o algo que está a una temperatura un poco más alta, entra en contacto con una superficie que está más fría y entonces se generan estas goticas de agua que pueden ayudar a que se empiecen a generar microorganismos. Entonces, este es otro problema que también se puede evitar con el uso y una buena impermeabilización de nuestras estructuras. También existe la humedad por filtración. Esta se da mucho, por ejemplo, en sótanos que están em, debajo del nivel freático y empieza a penetrar el agua de manera directa a través de los muros o también a través de las dilataciones que puede haber entre un muro y una columna. Y también tenemos la humedad por condiciones meteorológicas. Este es cuando tenemos, por ejemplo, una gotera, una filtración porque me quedó mal instalada la cubierta, tengo un problema pronto con la teja, entonces son todas esas filtraciones por condiciones meteorológicas. También tenemos la humedad por accidente, esta es muy común cuando se están, tanto en el momento en que se está construyendo la obra, el proyecto, y también cuando ya las personas empiezan a habitar nuestros proyectos. Entonces es cuando se puede generar una ruptura de alguna tubería y empieza a salir, a filtrarse el agua al interior de las viviendas. Y tenemos también la humedad durante la construcción. Esta es cuando se utiliza grandes cantidades de agua en el proceso constructivo, por ejemplo, para la mezcla de ciertos, por ejemplo, morteros o concretos de nuestra estructura y en el futuro pueden empezar a aparecer esas eflorescencias que van a dificultar que se empiece a adherir el material que queramos poner como acabado en la estructura. Entonces, como vemos, ¿por qué es importante impermeabilizar? Pues porque no queremos que este tipo de problemas nos empiecen a afectar la estructura tanto a corto como a mediano y largo plazo. Entonces, queremos que tanto en el proceso de construcción como cuando las personas estén viviendo en las edificaciones, pues no vayamos a tener problemas ni posventas porque aparecen inflorescencias, moho, hongos, óxido o porque se empiezan a deteriorar los materiales o más grave aún porque las personas que habitan estas edificaciones empiezan a tener problemas de salud por la humedad. Adicionalmente, cuando una edificación tiene problemas de humedades, filtraciones, goteras, pues disminuye su valor económico y también estéticamente pues no es agradable. Y pues además es importante contemplar que un sistema de impermeabilización se debe concebir, como lo decíamos, desde la construcción y desde el diseño mismo del proyecto. Es importante tener en cuenta desde esa etapa qué es lo que vamos a construir, cuál va a ser el uso que va a tener, en qué condiciones, en qué lugar vamos a construir para así mismo escoger el mejor método de impermeabilización. Estos son algún otro tipo de patologías que podemos encontrar en edificaciones cuando tenemos problemas de filtraciones, problemas de humedad. Por ejemplo, uno de los problemas graves que hay en edificaciones residenciales es que cuando normalmente hay filtraciones y hay humedades en los sótanos.
y en los sótanos pues están creados para guardar los carros. Y esas goteras pueden empezar también a afectar los vehículos de las personas que estén ahí. Ustedes saben que el agua es el peor enemigo em, de la pintura, por ejemplo, de muchos materiales y la va a empezar a correr. Entonces, hay proyectos en donde podemos disminuir ese tipo de posventas pensando en una buena impermeabilización desde el principio. Existen distintos sistemas de impermeabilización. Hay unos que llamamos impermeabilizaciones integrales, que es cuando, por ejemplo, en el proceso de las mezclas de nuestros morteros y concretos, adicionamos químicos que son como aditivos que nos ayudan a controlar la porosidad de la mezcla del elemento en sí y evita ese paso posterior del agua cuando ya esté en uso. Entonces, es un proceso que se da desde el mismo amasado, pero también podemos hacer la impermeabilización de superficie una vez ya tengamos la estructura hecha. Entonces, es aquí cuando podemos aplicar recubrimientos superficiales como lo son los mantos, las láminas, las membranas y las pinturas. Y de esta manera, pues los protegemos del agua. Existen distintos sistemas de impermeabilización, como lo habíamos hablado, que también se pueden dividir en la forma en la que se aplican. Entonces, hay unos que están diseñados para ser aplicados en frío y otros con calor, que son termofundidos. Entonces, en frío podemos encontrar distintos químicos, emulsiones, telas, pinturas bituminosas. Nosotros también tenemos un manto que se llama el manto sin llama, que se aplica también en frío, o tenemos, podemos encontrar también sistemas de impermeabilización termofundidos, que es lo que conocemos generalmente como el manto, que necesita del soplete, de la llama, de ese calor para poder adherirse a la superficie. Bueno, para poder hablar también de los distintos materiales y de la manera en la que debemos escoger nuestra impermeabilización de acuerdo al proyecto, es importante también tener en cuenta que las estructuras, a medida que pasa el tiempo, van a tener siempre un grado y un porcentaje de movimiento. Entonces, hay problemas que se pueden generar por estos movimientos que son normales, que siempre van a suceder, como lo son la contracción por el secado, porque el concreto y el mortero quedaron en proporciones de mezclas deficientes, por el mismo asentamiento de la estructura o por cambios de temperatura. Pero existen otros que son movimientos en donde se va a tener problemas a futuro por no utilizar la impermeabilización adecuada, que son cuando, por ejemplo, tenemos una estructura sin juntas, entonces no permite ese movimiento y se empiezan a generar grietas. Cuando hay un sello deficiente también en esas juntas o cuando hay un exceso de viento durante la construcción que causa grietas plásticas. Entonces, creo que tengo como una interferencia, no sé qué, ¿me están escuchando, Dani? Sí, sí te estamos escuchando, la interferencia no es tuya. Ah, vale. Dale, listo. Entonces, por esta misma razón, nosotros como empresa utilizamos un polímero que se llama Flextron Pro, que nos ayuda a poder resistir ese tipo de movimientos que pueden tener las estructuras, esas fuerzas de tracción, de elongación y de punzamiento. Entonces, nos ayuda a que sean, por ejemplo, mantos, en el caso de los mantos flexibles ante altas y bajas temperaturas, podemos lograr elongaciones de hasta el 50% del tamaño del manto y no vamos a perder el grosor, el espesor. Entonces, pues tenemos, es como una evolución en desempeño, como hablamos, podemos conservar esos espesores, son mantos que van a tener mayor durabilidad y mayor vida útil del producto.
Entonces, acá podemos ver que este tipo de mantos que tienen el Flextron Pro, que son los mantos de fiberglass, pueden soportar fisuras de la superficie de hasta 5 milímetros. Podemos soportar, como veíamos, elongaciones de hasta un 50% y vamos a recuperar el espesor original. Lo podemos aplicar en diferentes climas, podemos soportar hasta los 60 grados centígrados. Hay aplicaciones, hay productos para impermeabilizar que no funcionan en clima frío y otros que no funcionan en clima caliente. Los mantos asfálticos de fiberglass les van a funcionar perfectamente en cualquiera de los dos climas y además son resistentes a los granizos porque resisten como esa fuerza de impacto y no se perforan fácilmente por la caída de objetos. Acá podemos ver un ejemplo en donde vemos el rango de servicio que tienen diferentes tipos de materiales. El polímero Flextron Pro pues tiene un rango de servicio mucho más amplio, entonces sabemos que hay materiales que con las bajas temperaturas se pueden encoger, contraer y otros o los mismos que con altas temperaturas se pueden empezar a dilatar. Entonces la idea es que tengamos, en el caso de que lo hagamos, por ejemplo, con membranas como los mantos asfálticos, un material que se pueda mover, que se pueda dilatar y se pueda nuevamente encoger sin tener problemas. Este es un ejemplo que muestra un poco más lo que les estaba diciendo. Entonces, en la foto de la derecha podemos ver cuando el sustrato se empieza a dilatar y hay productos que en ese movimiento empiezan a perder espesor, se vuelven mucho más delgados y eso puede afectar bastante la impermeabilización de nuestra estructura. Y por el contrario, cuando se contrae, entonces el manto o el elemento que se usó no puede volver a su espesor o estado original y entonces se empiezan a formar como estas montañitas que también nos pueden empezar a dañar nuestra impermeabilización y a deteriorar nuestra estructura. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver cómo es el comportamiento de los mantos de fiberglass cuando el sustrato, cuando nuestra estructura se empiece a dilatar o a contraer. Entonces, el manto se puede estirar, se puede contraer y siempre va a recuperar su estado original sin sufrir como ese deterioro de, mecánico que se está haciendo. Adicionalmente, también tenemos mantos que tienen un recubrimiento en foil de aluminio. El aluminio es un material que tiene una emisividad muy baja, eso quiere decir que no transmite, por ejemplo, el calor de una superficie a la otra y una alta reflectividad. Entonces, esto nos va a funcionar bastante bien para mantener el confort térmico al interior de nuestras edificaciones, sobre todo en climas cálidos. Entonces, normalmente los colores oscuros, el color negro, tienen baja reflectancia y alta emisión. Y los colores más claros tienen una alta reflectancia y una baja emisión que ayuda a que esas edificaciones estén más frescas porque, por ejemplo, el calor de los rayos del sol no va a penetrar nuestra estructura, sino que por el contrario va a reflejar en ese acabado en foil que tiene el manto eh, y no va a tener esa emisividad al interior de los espacios. En la imagen de la derecha podemos ver una termografía, esto fue hecho, es una imagen termográfica que nos muestra la diferencia en una cubierta, en un panel, en donde tenemos aplicado el manto y en el otro pedacito no tenemos el manto con foil. Entonces podemos ver que en el pedazo en donde está aplicado el manto, pues está a una temperatura mucho más baja que la que no tiene el manto.
Entonces ya ahorita los dejo con mi compañera Anelia, que les va a explicar un poco más cuáles son este tipo de soluciones que tenemos nosotros y en qué casos se pueden aplicar. Buenas noches. Bueno, continuando con la charla, lo que nos comentaba Natalia, hablando desde el punto de vista de confort térmico, la ideal es que utilicemos un manto que tenga baja emisividad y alta reflectancia, es decir, mantos con acabados metalizados, que son los que más se utilizan cuando yo quiero lograr ese cometido, ¿sí? Digamos, en línea, Sodimac tiene el manto FL 100, ¿sí? Y hay una línea, ese manto FL es de 3 milímetros de espesor, sin embargo, Fiberglass tiene mantos como el Metalex Pro y el FL 103, que son mantos pues que van para cubiertas, donde se necesita el confort térmico. En ese orden de ideas, también vamos a confort acústico, ¿sí? Esa es una visual de cómo quedan los mantos. Por favor. ¿Sí? Y cuando nosotros necesitamos un confort acústico, entonces tenemos otras opciones. Uno de los mantos de línea que van a conseguir en Sodimac es el manto Protector, ¿sí? Pero también tenemos alternativas de manto Pietra, que son acabados en colores, son acabados que tienen colores, que se puede encontrar pues en verde, siena, Sicilia, Vesubio y roso, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen nuestros mantos? Una de las ventajas que tienen los mantos es que las piedras son de color natural, ¿sí? Es decir, que acompañan la vida útil del producto, no se van a decolorar, se van a mantener, ¿sí? Y el gránulo también, nos los comentaba, está enfocado a mitigar el ruido que se pueda generar por granizadas, por objetos, por digamos, el tráfico, incluso que yo para taller de mantenimiento, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Ajá. Digamos, esta es la apariencia en color y en piedra, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo se conforman los mantos Fiberglass? Los mantos Fiberglass, quiero que sepan que tienen primero un polietileno flameable, que es importante que todos estén en sintonía y sepan que tiene un holograma y que como buena práctica de aplicación de producto, cuando yo flameo, ¿sí? La llama debe desaparecer, o sea, ya yo estoy en el punto óptimo de calor del manto cuando se derrite ese primer polietileno flameable, que ese es el punto, ¿sí? Es decir, ya yo no voy a ver los hologramas y simplemente estoy viendo ya el asfalto modificado, ¿sí? Que es la segunda capa. La tercera capa es el refuerzo que puede tener el producto. Ese refuerzo puede ser en fibra de vidrio o en poliéster. En nuestros casos, esos son los mantos que nosotros fabricamos. Y al final tiene el acabado, que puede ser, pues, dependiendo de la funcionalidad del manto, o bien con un acabado en foil, o con un acabado en gránulo, o simplemente preparado para pintura. Vas a ver. Dale, ajá. Todos los mantos, tanto para las soluciones de aplicación en frío como para las soluciones de aplicación en caliente, deben de estar acompañados de una emulsión asfáltica. Cuando hablo de las soluciones de aplicación en frío, son los mantos que, aunque digan que no lleva llama, o que tengan el nombre autoadhesivo, deben de tener, y todas las fichas técnicas recomiendan que tengan emulsión asfáltica con una imprimación para activar químicamente la superficie y mejorar la adherencia del producto, sea, les repito, como aplicación en caliente o aplicación en frío, ¿sí? Nuestra emulsión asfáltica tiene una dilución de 3:1, digamos que es un producto que tiene un secado muy rápido y esa es una de las ventajas porque puedo aumentar mi rendimiento de instalación. Tenemos también a mantos asfálticos con alma del solo en fibra de... ¿sí? Uno de ellos es el manto Colombia, que es uno de los mantos de línea de Sodimac que consiguen en inventario, todos con la tecnología Flexon Pro, ¿sí?
son recomendados para soluciones, pues como uno, como manto sufridor cuando yo aplico un sistema bicapa, dos, cuando yo estoy de pronto necesito una solución temporal o hacer, ¿por qué? Porque una solución temporal, porque yo necesito, porque se necesita esta solución temporal permite que yo tenga una protección, pero como el acabado es negro, entonces necesita siempre una capa de pintura. Entonces, si algunos se han preguntado por qué se le coloca una pintura bituminosa, una de las cosas es, uno de los puntos por los que se utiliza es porque se requiere evidentemente mejorarle, mitigar la emisividad que pueda tener el producto porque es prácticamente, uno, la emisividad, y la segunda es porque, hay que proteger el asfalto, porque paradójicamente el asfalto es enemigo del sol. Es decir, si yo lo dejo expuesto, el manto se tiende a cuartear y craquelar, ¿sí? Por eso siempre necesitamos colocar un acabado, ¿sí? Adicional, pues hay otros productos con otras especificaciones diferentes. Hay otros productos que son de refuerzo en poliéster. ¿Cuándo recomiendo un refuerzo en poliéster? Cuando yo necesito garantizar, tener una garantía mayor de conformidad de producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mantos en poliéster tienen mejor flexibilidad, tienen mejor desempeño, mayor elongación, permiten, mejoran, eso hace que se mejore el movimiento estructural que pueda tener, ¿sí? A diferencia de la fibra de vidrio de pronto que tiene una elongación un poquito más limitada, los mantos de nosotros pueden tener elongaciones de hasta 27%, perdón, para los mantos Pro, ¿sí? Entonces, la diferencia entre cada uno de los mantos radica prácticamente en su espesor y en la funcionalidad que tienen. Entonces, son para parqueaderos, terrazas, superficies grandes que vayan a tener un acabado duro, ¿sí? Otra, hay mantos, el Inhibitor, por ejemplo, es un manto que se utiliza para jardinería y es inhibidor para el crecimiento de la raíz y no contamina, ¿vale? El otro producto, dale, por favor, Nata. El otro producto es el manto sin llama, ¿sí? Es un manto que es muy utilizado en la costa, ¿sí? Es muy utilizado, ¿por qué? Porque yo no necesito tener una flama, ¿no? No necesito, mejora un poco la, digamos, la operatividad en obra. ¿Por qué? Porque yo no necesito cargar mi bombona, ¿ve? Es un producto que tiene excelente desempeño acústico por el gofrado que tiene. Digamos que el gofrado permite mitigar también un poco el ruido de impacto y una alta emisividad, ¿sí? Entonces, viene 2 milímetros de espesor, ¿sí? Por lo que es muy funcional para diferentes aplicaciones. Tenemos también la cinta Sellovan, digamos que es un producto lo que normalmente se llama, puede funcionar para soluciones temporales, parches. A la siguiente, Nata. Ok, ahora vamos a empezar a hablar de la parte más operacional. Entonces, en esta parte, ¿qué podemos ver un poco? Podemos ver que nosotros cuando vamos a hacer aplicación de manto, lo primero que tenemos que ver es la seguridad y las herramientas que vamos a utilizar. En el caso de la seguridad, pues necesitamos casco, guantes, un overol, o sea, protegernos, gafas, arnés, ¿sí? Equipos para el trabajo de apertura, el extintor en el caso que se requiera, ¿sí? Dentro de las herramientas que se necesitan las pipetas, las mangueras, los sopletes, ¿sí? Tubos auxiliares para sellar, cuchillo, el bisturí, un metro, ¿sí? Rodillo, brocha, escoba y encendedor, ¿sí? Digamos que esto está más alineado a lo que son las soluciones de mantos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos todo este tipo de accesorios. Ahora cuando vamos a las soluciones acrílicas, hay el sistema de instalación. Cuando vamos al sistema de instalación, entonces a la práctica,
los pasos para un mantenimiento de instalación se resumen en 5, ¿sí? El primero, y es el que nos va a garantizar la longevidad del trabajo, ¿sí? Los no problemas de postventa, por decirlo así, en las constructoras, y digamos los problemas de garantía que ustedes puedan tener posterior a la instalación, es la preparación de la superficie, ¿sí? Esto, bueno, vamos a verlo a detalle cada una, pero digamos, con una buena superficie, yo voy a tener prácticamente garantizado el trabajo. Lo siguiente que se hace es la imprimación. La imprimación es el puente de adherencia que existe entre el medio que voy a impermeabilizar y la solución que voy a colocar, porque esto es a nivel general, ¿sí? Lo siguiente que hago es hacer la impermeabilización, ¿sí? Aplicando las diferentes, cada una de las diferentes soluciones, porque puede ser un sistema líquido o puede ser un sistema de mantos. Y lo cuarto que hago es el acabado final. Lo cuarto que hago es el acabado final. Entonces, en el acabado final, yo lo que hago es verificar que todas mis juntas estén selladas y protegidas, ¿sí? Validar que la superficie esté homogénea, validar que no se me vea nada negrito por allí, porque como les digo, empieza a sufrir de alguna manera el asfalto. Y el quinto paso es el que me garantiza la longevidad de mi instalación, ¿sí? Y es que necesitamos hacer mantenimientos, ¿sí? Los mantenimientos, dependiendo del sistema, tienen su metodología, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver poco a poco cada uno de manera rápida. Entonces, como les decía, la preparación de la superficie es básica. Entonces, en ese momento, ¿qué yo hago? Yo primero limpio la superficie para evitar que yo tenga elementos punzantes, que no tenga ningún arenado, que no tenga nada que me vaya a arrastrar producto o que se vaya a calcar. Que se vaya a calcar. Echa una para atrás, porfa. Entonces tengo que resanar las fisuras también, ¿sí? Porque yo necesito, digamos, toda fisura mayor a 2 o 3 milímetros, evidentemente tengo que resanarla, ¿sí? Tengo que colocar alguna tela o algo, pero debo repararla, ¿sí? Se tiene que garantizar adicional el pendentado de 2% para cualquier sistema, ¿sí? Porque los sistemas de impermeabilización en líneas generales son para recibir y dejar drenar el agua, no para que el agua se quede, ¿sí? O sea que el pendientado es vital. Hago mis restricciones de zona peatonal, ¿sí? Porque hablando de sistemas de soluciones de impermeabilización con mantos, los mantos son muy escasos, los mantos que son transitables, entonces son para tránsito, es decir, pueden ser tránsitos moderados de mantenimiento, tránsitos bajos de mantenimiento o tránsito moderado, ¿sí? Pero digamos tiene que ser muy específico, ¿sí? Entonces aquí vemos más o menos qué se hace. Hay que realizar la revisión de los desagües, ¿sí? Fundamental, porque los desagües, ustedes saben que cuando tenemos una filtración, que salga la filtración es lo más fácil, pero detectarla, que recorra una estructura, es complicado poder luego saber realmente dónde inicia esa filtración, ¿sí? Entonces hay que cuidar los desagües, verificar las medias cañas, ¿sí? Y importante, la humedad, ¿sí? Nosotros debemos de garantizar que tenemos una humedad menor al 2%, ¿sí? Que sea casi cero, ¿sí? Y cuando tenemos una cubierta que ha sido, debemos de garantizar vaciada, debemos garantizar por lo menos 28 días de paraguado total. Incluso como buenos aplicadores deberían de tener el equipo de medición de humedad sobre esa superficie, ¿vale? Nata. Entonces, más o menos este es el proceso, ¿vale? ¿Listo? Este es parte del trabajo que se realiza, ¿sí? Retiro el cubrimiento. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Digamos que son una serie de fotografías de lo que pasa dentro del proceso. Ahora vamos al proceso de imprimación. Ya yo tengo mi superficie lista, ¿sí?
¿Qué es lo siguiente que yo hago? Debo de acondicionar la superficie para activar el puente de adherencia que va a existir entre la superficie que yo tengo y la solución que voy a colocar. Hago mi imprimación, ya yo tengo mi superficie lista, hago mi imprimación con la emulsión FL, ¿sí? Diluida 1:3. Esta imprimación se puede hacer con un trapero, una escoba, un rodillo, ¿sí? La emulsión de nosotros es de un secado rápido, ¿sí? El secado es de 2 horas, pero depende del clima. Tenemos, por ejemplo, climas como el de la costa, como en la zona norte, climas calientes, donde podemos tener hasta en 20 minutos el secado, ¿vale? Entonces después de yo acondiciono, aplico, digamos que son, como les dije, casi todos son una serie de fotos de ejemplos de lo que sucede dentro del proceso. Cuando yo empiezo la impermeabilización, entonces, ¿qué hago? Yo tengo que cortar el área, ¿sí? Medir el área, validar cómo lo voy a hacer. Así como, miren, como ven en la derecha, si ven que veo las líneas negras de los traslapos, esas son las que yo cubro con la pintura bituminosa. Estaba esperando esa foto para contar, ¿sí? Porque todo tiene que quedar totalmente plateado, con alta reflectancia solar y baja emisividad. Los traslapos de nosotros son de 8 centímetros, ¿sí? Entonces, yo garantizo mi traslapo entre uno y otro, ¿sí? Y al final me queda un acabado, voy desenrollando. Dale la siguiente, por favor. ¿Sí? Voy haciendo, hago mi flameado, ¿sí? Verifico que no sobresalga, ¿sí? Y aplico la impermeabilización. Lo que les dije, cuando yo estoy haciendo el flameado, para yo saber que estoy en el punto exacto, que ni derretí ni calenté mucho el manto, cuando yo derrito mucho el manto, lo que pasa es que cuando lo coloco sobre la superficie, le estoy modificando el espesor al producto. Y entonces de pronto si le coloco la bota o se cae algo encima, el espesor de la aplicación no va a ser el mismo. Por eso es que les decía hace un rato que tenemos el holograma. Al yo ver que el holograma desaparece, inmediatamente quito la llama y extiendo el producto, ¿sí? Normalmente se hace en contrapendiente, ¿sí? En el sentido en el que va a caer para dejar drenar, ¿vale? El soplete normalmente se utiliza con la llama azul en un ángulo de 45 grados y el calor necesario que les decía está asociado al holograma, ¿sí? Hago los selles con espátula, ¿vale? ¿Sí? Cuido las tuberías y las regatas, ¿sí? Normalmente aquí no lo dice, pero yo siempre se empieza por los desagües, ¿sí? De pronto cuidando todos estos puntos, las regatas son lo último porque yo quiero que mi regata quede sobre la impermeabilización para que se garantice la continuidad del agua que debe drenarse. Dale. ¿Sí? Digamos, ejemplos de productos, de aplicaciones, ¿sí? La obra de la izquierda es un acabado metalizado que, bueno, por la reflectancia se ve prácticamente blanco, y la obra de la derecha, digamos, es un innovator que es una jardinería. Cuando esto se aplica en jardinería, normalmente entonces tenemos como un geotextil encima y luego colocamos luego viene el arenado, o la grama, digamos, el abono, la tierra abonada, ¿vale? Siempre se puede colocar debajo de telas de barro, ¿sí? Se coloca el sistema, una aplicación muy similar, ¿vale? A la que hemos venido hablando. Nata me fue. ¡Ay! Se desapareció, pero como que sí está. Ok. Luego voy a mercado final. Entonces, si en la foto de la derecha, entonces en el acabado final, ¿qué yo veo? Yo veo de pronto que está todo plateado, que no tengo, no se notan los traslapos, ¿sí? Porque ya yo apliqué mi pintura bituminosa para cuidar todas esas juntas. En el caso de la derecha, estoy colocando un acabado duro, ¿sí? Importante que este es otro tema que deben de colocar también un textil o un PVC, digamos,
cuando aplican el manto sobre una superficie, encima le pueden colocar un mortero de nivelación para colocar el acabado duro. ¿Por qué? Entre el cemento o ese acabado que van a colocar y deben de proteger el manto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manto reacciona con la química del cemento y también se produce craquelación, ¿vale? La siguiente. Y ese acabado final, pues depende mucho del tipo de producto que yo coloque. Yo utilizo una pintura bituminosa si yo tengo, si yo tengo un manto con acabado en ¿no? O utilizo la pintura bituminosa, eso para los traslapos, cuando tengo un acabado negro, ¿sí? Existen mantos que son autoprotegidos con arena, con foil, con gránulos, ¿sí? En los que son con granos normalmente utilizamos como una pintura acrílica, de acuerdo al color del manto que tenga, ¿sí? Y el acabado duro, pues el comentario que les acabamos de hacer, debemos evitar mucho, también importante, los daños mecánicos, perdón, para evitar problemas de filtraciones mientras estoy haciendo la aplicación, ¿vale? Dale, siguiente, señorita. Ok, entonces digamos, estos son los tipos de acabados. Este es, por ejemplo, el de la izquierda es un protector, el de la derecha es un pietra, ¿sí? Instalado, ¿vale? Entonces, hablando de los mantenimientos, ¿qué yo debo tener en cuenta en un mantenimiento? Entonces, cuando yo tengo un mantenimiento preventivo, debo tener en cuenta, primero, perdón, la revisión general de la zona, la aplicación de la pintura para la protección de los mantos expuestos, en el caso de que sean negros, o de pronto en esta foto que ven a la izquierda, que yo tengo el desagüe, pero miren también que se ve lo negro, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, yo veo lo negrito de los traslapos. Esos traslapos los tengo que resanar y colocarle pintura, ¿sí? La revisión de los desagües y cubierta, pues obviamente lo que les decía, los mantos están diseñados para que el agua los escurra, ¿sí? No para que el agua se quede posada. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo una superficie uniforme? ¿Sí? Voy a tener empozamientos y ustedes van a ver que hay oxidación. Por ejemplo, un manto con foil hay oxidación. El agua es muy agresiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un manto protector y tengo empozamientos, lo que va a pasar con el manto es que también empieza a cambiar de color. ¿Por qué? Porque el agua trae sales, ¿sí? Entonces esas sales empiezan a impregnar las piedras y las piedras empiezan a cambiar de color por zonas y ya pierdo la uniformidad del tema, ¿vale? Y bueno, revisar los desagües. Cuando tengo un mantenimiento correctivo, puedo tener reparaciones locativas puntuales, ¿sí? Una de las ventajas de la instalación de mantos es que yo puedo hacer instalaciones puntuales, reparaciones puntuales, ¿sí? O evidentemente cuando ya nada que hacer con ya ese manto expiró su vida útil, ¿sí? Su garantía de producto y paso a la protección, a una nueva impermeabilización, ¿vale? Cuando hago también una reimpermeabilización, pues evidentemente, porque el sistema fásico está deteriorado, porque ya pasó su vida útil, ¿sí? Debería, o tengo que remover la instalación o hay algún, digamos, una reestructuración, por decirlo así, del área, ¿vale? Entonces, ¿cuándo y cómo? ¿Sí? Dependiendo del tipo de acabado, entonces, como les decía, puedo aplicar pintura bituminosa, puedo aplicar una pintura acrílica que me le da los colores A, puedo tener mantos autoprotegidos, gránulos, ¿sí? Esos son los tipos de acabados. Los mantenimientos son revisión de trasplazos, en general, aplicación de las pinturas reflectivas o pintura acrílica de acuerdo al color, revisión general de la cubierta y limpieza de los desagües y bajantes. ¿Cuándo máximo cada cuánto máximo? Porque hay algunos mantenimientos que pueden ser anuales, ¿sí? Si yo quiero realmente garantizar la calidad de impermeabilización, pudiera hacerlo anual, ¿sí? Pero, sin embargo, puede aguantar los 18 meses, ¿sí? Y tener mucha precaución porque eso es lo que le da la vida al producto, ¿vale? ¿Sale? ¿Sí?
Y esto es, ahora hablamos, no sé si tú que eres la experta aquí. Sí, claro. Entonces, también queríamos contarles que así como lo vimos hoy, Fiberglass tiene una academia del instalador. Eh, Esta es nuestra academia, este es el link, www.academiadelinstalador.com. A este número en WhatsApp también nos pueden inscribir o pueden escanear este código QR. Es una plataforma virtual, es una página web en donde van a poderse registrar y van a encontrar cursos gratuitos en aislamientos térmicos y acústicos, en impermeabilización, tanto de mantos como acrílicos. Van a poder tener también capacitación en instalación de ductos autoportantes para la conducción del aire acondicionado y de aislamientos térmicos para la industria. Adicionalmente, estos cursos son 100% virtuales, entonces ustedes los van a poder hacer desde sus computadoras, desde sus celulares, y una vez culminen el curso, hay una prueba de conocimiento pequeña, de selección múltiple, y si aprueban la prueba, la página les va a emitir también un certificado de participación en el curso con el nombre de ustedes para que lo puedan también anexar a su hoja de vida. Entonces, para que se animen, este es el código QR y pues la academia que destinó Fiberglass para poder compartir todos estos conocimientos técnicos con ustedes. Listo. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su merced, con Orlando Marmolejo. Su merced, ¿usted tiene o nos puede facilitar información sobre costo metro cuadrado o cómo manejan por rollo o más o menos, sí, o sea, para metro cuadrado más o menos cuál sería el costo para un área, digamos, de 10 metros cuadrados, por así decirlo? Normalmente los costos, nosotros somos unas facilitadoras. Representamos a Fiberglass, que es una de las marcas que comercializa Sodimac. Y digamos que yo creo que, bueno, yo me imagino que por ahí las chicas de Sodimac están tomando nota para darte respuesta, Orlando, ¿vale? Ah, ok, vale, muchas gracias. ¿Listo? Vale. También depende del tipo de producto, ¿no, Orlando? Porque recuerda que hay muchos, o sea, todo depende de la solución que tú quieras, ¿sí? Entonces, hay unas soluciones, como te decía yo, que hay unas soluciones que van a ser mucho más económicas, evidentemente siempre. Hablando del costo de material, siempre un acabado negro con una pintura bituminosa y un alma en fibra de vidrio, pues va a ser una solución económica, ¿sí? Pero entonces, repito, todo depende de la aplicación que tú le vayas a dar, de dónde vayas, ¿verdad? Porque también puedes tener un manto negro con alma en poliéster, ¿verdad? Y es posiblemente el doble en costo de lo que es una alma en fibra de vidrio, o puede ser un 40 o un 50% más, dependiendo del espesor del producto, ¿sí? Por ejemplo, el Pietra resaltaba que es el manto granulado de color, porque yo quiero que se me vea bonito, porque yo tengo de pronto una cabaña, porque, bueno, viste esa casa como se veía de re linda, ahí en medio de ese verde, en el contraste con negro, con oscuro. Entonces, ese producto pues tiene un costo también distinto, como te decía, por ejemplo, nuestras piedras son importadas y son de color natural, que ellas acompañan, no se va a degradar el color. Entonces, digamos, eso es un poco, Omar, lo que diferencia los diferentes costos. Entonces, tienes que agarrar esa ficha técnica y sobre todo ver la durabilidad, ¿sabes? Porque a veces las durabilidades también me hablan un poquito del costo del producto, ¿sí? Entonces, bueno, eso con relación, digamos, a las diferentes opciones, ¿vale? Ok. No, pues, o sea, yo también me refería más o menos cuántos metros vienen por rollo, así, si nos podrías dar una información así un No. poquito. En el caso de Fiberglass, todos los rollos vienen de 10 metros cuadrados, ¿sí? Normalmente los traslados pueden ser o de 5 o de 8 centímetros, ¿sí? Entonces quiere decir que la debida efectiva puede ser de 9.5 metros o puede ser de 9.2 metros de efectividad en instalación, ¿vale? Entonces, pero en línea general todos iguales, son como un molde, es el estándar que tenemos de 10 metros cuadrados de espesor, de metros cuadrados de rendimiento, disculpa, ¿vale?
Buenas noches. Ajá, Buenas cuéntame, noches. Edgar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Por favor, es que tengo una pregunta. En los muros interiores para vivienda, cuando la humedad es por capilaridad, ¿qué sistema se puede utilizar para ese problema de humedad por capilaridad? Y Mira, ¿qué dale, cuento? dale. Mira, normalmente en esos casos tienes que aplicar como productos más segmenticios, ¿sí? Cementicios. Porque la humedad por capilaridad, si la haces sobre la superficie, vas a tener un problema. Incluso suele la humedad por capilaridad no dejar de molestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no es tanto la pared, el problema es que el nivel freático de la instalación que se hizo o la impermeabilización que se aplicó para repeler ese nivel freático posiblemente no fue el adecuado en la obra, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, una solución longeva, digo longeva porque lo que les decía hace un rato, el agua suele ser muy agresiva. Entonces ahí tú lo que tienes que aplicar son productos bases cementicias que al final siempre le tienes que colocar un acabado porque las bases cementicias no deben de estar expuestas. Entonces, digamos, es aplicar un producto, ¿sí? Que te permita, nosotros dentro de nuestro portafolio como Fiberglass no lo tenemos, pero sí sabemos que existen muchos productos en el mercado. Porque si vas a aplicar solo una película, Edgar, no te va a funcionar. La película siempre va a tender a levantarse porque el problema real no es la pared, el problema real lo tienes en la base, donde es la base, es el vaciado que se hizo, cómo se hizo y cómo se aplicó. ¿Vale? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Buenas noches. Una preguntita, ¿qué manto tendrías bueno tú como para acá, para la costa? Porque es que el manto que manejamos acá en la costa, uno lo aplica con calor y todo. Ajá. Me ha tocado de cambiar el método de impermeabilización porque es que el manto Ajá. acá, cuando uno lo aplica con caliente, Ajá. él tiende como a los 4 o 5 meses a veces, el calor mucho de la costa que hace acá lo sopla y por ahí se va agrietando y se va metiendo el agua. Ya lo he cambiado como durante el año, a veces lo he cambiado 2 veces seguido. Ya, entonces me ha tocado cambiar el método que me ha servido, que es Ok. la brea con gasolina que absorbe y tapa toda la porosidad. O sea, la he hecho líquida. Ajá. Ajá. Y después me toca aplicar lo que es el impersil con la tela, que eso Ok. es lo más funcional. Pero entonces hay personas que no le gustan eso, que quieren es el manto vil. Y yo el manto vil muy poco me gusta recomendarlo por ese sistema que durante el año entonces me toca, como hay gente que no le gusta hacer mantenimiento, sino que quieren que se lo aplique y ya, entonces, ¿qué manto vil Mira, me sugiere para acá, para la costa? cualquier solución que tú coloques necesita mantenimiento. Eso Exactamente. forma parte de los 5 pasos. El que no lo quiera entender, pues ya ese es otro tema. Pero mira, Sí, sí, sí. y me trajiste, pueden empezar de atrás hacia adelante, y les voy Ajá. a traer un ejemplo en este momento. Nosotros hace como 3 meses, si mi memoria no me falla, la planta de mantos de nosotros está en Girón, pero la planta de aislamientos térmicos está en Mosquera, Cundinamarca. Ajá. Hay una urbanización que tiene como 30 años aproximadamente y fuimos a hacer una supervisión. El señor quiere reimpermeabilizar su casa y tiene un manto instalado que es como el equivalente a un protector que tiene 27 años instalado el manto. Nosotros no tenemos ningún manto que tenga esa durabilidad y el manto está perfecto. Pero ¿qué pasó? Ese señor anualmente le hace mantenimiento, ¿sí? Ajá. Ese señor pues garantizó pendientado, o sea, aplicó sus 5 pasos completos y como les decía, el mantenimiento forma parte del sistema de instalación del producto. Y eso lo tienen que dejar muy claro porque eso va a pasar. Exactamente. Con relación al tema de No, yo se lo dejo claro levantado. a veces a los Ajá, clientes. ajá. Mira, con relación al tema de que el manto se te está levantando. Yo se lo he dejado claro a los clientes. Ajá. Ok, bueno, pero ahí te estás de alguna manera salvaguardando. De, Pero mira,
Con relación al tema de que el manto se esté levantando, tienes que ver, o sea, digamos, sería interesante que nos dieras como un ejemplo de pronto puntual de qué tipo de manto, sobre todo en alma, no en marca ni nada. Porque mira que si tú no preparas bien la superficie, puede estar pasando que de pronto se levante por algún, si no estás colocando el manto adecuado y de pronto hubo tráfico, puede que también tengas problemas, ¿sí? Pero suele levantarse por dos razones. Una que posiblemente se aplica cuando la superficie no está libre de humedad y se levanta, ¿sí? Se levanta, el agua siempre tiende a subir y levanta el manto. ¿Por qué? Porque la superficie posiblemente no tiene menos del 2% de humedad. Hay un truco, si no tienes el equipo, hay un truco así, pues, caserito, y es que tú agarres y recortes, por ejemplo, 50 por 50 de un PVC, o sea, un plástico transparente, le colocas tirre alrededor y lo colocas sobre una superficie, sobre la superficie que vas a impermeabilizar. Tú lo dejas, y sobre todo en la costa, eso así te funciona. Entonces, al cabo de una hora, hora y media, si eso está húmedo, o sea, si hay como vapor que subió, la superficie no está preparada para eso. Es empírico el tema, pero funciona muy bien porque quiere decir que la humedad que tiene, aunque tú la ves seca, tiene porcentaje de humedad. Y esa humedad levanta el manto con el pasar del tiempo. Lo segundo que puede pasar, y eso lo evitas con los mantos nuestros, es que le puedes estar aplicando no el calor suficiente, porque uno siempre, y es normal, ¿no? Cuando no le aplicas el calor suficiente, la adherencia es parcial y tiende a levantarse. Lo bueno y por eso lo resalté tanto, lo bueno de nuestros mantos es que tienen ese holograma y que ya tú sabes que el punto exacto, se desapareció el holograma, dejé de aplicar calor y bajé el producto para aplicar. Entonces, pues es una de las ventajas. En la costa, digamos, el pareto de producto es el manto metal FLBS que lo tiene Sodimac en línea, ¿sí? Como línea de producto, casi todas las tiendas Sodimac tienen inventario y es una de las opciones. Es una excelente alternativa porque es lo que más se utiliza en la costa. Es un manto de 3 milímetros de espesor. Tenemos mantos también que se llaman Metalex Pro, vienen de 2.5 y 3 milímetros que a través de Venta Empresa puedes llegar a tener producto, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, listo, ¿no? Si quieres, incluso, déjenme ver, y yo les pongo por aquí, yo creo que puedo juntar fichas técnicas, ¿cierto? Creo yo. ¿Puedo ver? Sí. Yo les dejo por aquí adjuntada una ficha técnica. Creo que puedo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta mientras estoy acá? Buscando. Pues, ¿qué te iba a decir yo? No, lo que pasa es que como siempre he tenido, o sea, he tenido ese problema con lo mismo, porque es que acá el manto, a veces la persona que exige es el de fibra, ya, Ajá, más que todo le gusta es ese. ajá, Entonces, yo a veces no me gusta trabajar mucho con eso, ajá. pero sabes que donde manda capitán no manda marinero. Es así, es así. Entonces ya los que sí se dejan sobrellevar de uno y ya ahí sí le doy el otro método, que es de como imperdización fría. Ya. Ajá. Que a veces sí me ha funcionado bien. Ya yo he imperdiado varias personas así con esto y lo han recomendado y me han recomendado con otras personas que me han servido bien. Mira, Siempre y y cuando. una de las ventajas que tiene eso es que tú Ajá, estás aplicando el producto y ese producto se adhiere. Tú estás como, ¿sabías que estás como fabricando un manto, no? Eso es exactamente. esa impermeabilización se basa en eso, en que tú estás como aplicando un manto, ¿sí? Ujú. Pero el problema que tiene es que tienes que aplicarle pintura bituminosa para protegerlo por lo menos cada año y medio. ¿Sí? Sí, Si sí. eso no lo haces, se deteriora muy fácil. ¿Vale? Vale. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, nada. Gracias. Ok. ¿Alguien más?
Sí, señora, buenas noches. Soy John. Quisiera saber qué otra pintura, aparte de la bituminosa, podemos aplicar. Mira, el tipo de pintura que tú aplicas depende mucho del tipo de manto, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes un manto con acabado granulado, que es rojo, necesariamente tienes que aplicar, José, una pintura acrílica, ¿sí? Color rojo, que se asemeje mucho al color del manto, ¿vale? Y normalmente son esas dos alternativas, porque depende mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué utilizamos, José, bituminosa? Por lo que te comentaba que arrancó nuestra amiga Natalia diciendo, nosotros necesitamos que siempre en una cubierta se trata de bajar la carga térmica. Dependiendo de dónde estés, eso es lo que tú haces, ¿verdad? Para tú bajar esa carga térmica, si tú tienes una alta reflectividad solar en esa superficie de arriba, los rayos del sol no van a penetrar a tu cubierta. Por eso utilizas una pintura bituminosa, porque las pinturas bituminosas suelen tener ese acabado metalizado que garantiza la mayor reflectividad solar, ¿sí? Y normalmente se utiliza esa. Pero que resulta que, bueno, cuando yo tengo un acabado granulado, y es rojo, o es verde, o es blanco, no voy a utilizar una pintura bituminosa. Entonces, la alternativa siguiente es una pintura base acrílica para proteger, digamos, los traslapos, las culatas, ¿sí? Digamos, para darle el acabado final y lo que te decía, para que garantizar la esteticidad de lo que estás haciendo, ¿sí? Son esas dos alternativas. Porque el manto, por lo general, cuando tiene un acabado, tú no utilizas pintura, solo para los traslapos o los detalles, ¿vale? Ok, muchas gracias. Vale. Aló. Ajá, sí. Mira, aquí Cuéntanos. de aquí de la ciudad de Santa Marta, quisiera saber más o menos el comportamiento cuando ya hay una pintura termolástica para echar la impregnación con el asfáltico y después el manto, si no se puede calentar o precalentar el material, ¿cómo es el comportamiento acá en la costa con ese material? A ver. Recapitulemos. La pintura termoelástica, ¿dónde la vas a colocar? ¿Ya la tienes aplicada y necesitas hacer algo? Sí, ya está colocada y lo que quieren es hacer un mantenimiento correctivo, pero entonces exactamente cómo es el comportamiento del material cuando ya hay una pintura, un área extensa de pintura termolástica. Ajá. Entonces, Mira, la verdad, nosotros podemos aplicar producto. Tendría que ver la ficha técnica para ver la compatibilidad un poco, pero nosotros podemos aplicar en cubiertas. Lo que necesitamos es garantizar el puente de adherencia. Y parte del puente de adherencia permite también, pues desconozco, si te soy sincera, desconozco la pintura termoelástica, pero por el nombre pareciera que es una pintura que posiblemente tiene no tiene mucha rugosidad. Nosotros necesitamos rugosidad de alguna manera porque necesitamos que la emulsión asfáltica que vamos a aplicar funcione, ¿sí? Se adhiera a la superficie, que no vaya a resbalar. Si tú tienes alguna duda con relación a esa adherencia, yo lo que te pido, lo que te sugiero es que le hagas algún tipo de lijado superficial, ¿sí? Para que puedas tener cierta abrasión o cierta adherencia entre la emulsión asfáltica, seas un puente entre la emulsión alfática realmente se impregna la pintura, ¿sí? Te repito, tendría que ver la ficha técnica, ¿sí? Tú puedes, si quieres, yo creo que aquí hay manera de que te contactes, que nos hagan llegar la ficha técnica a través de Venta Empresa y te podemos apoyar para revisar el tema, ¿sí? Para revisar ¿cómo te diría? Para revisar esa compatibilidad que existe entre esos dos productos. Eso te puedo ayudar a validar, ¿vale? ok, ¿Sí? muchas gracias. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, señor. José, cuéntanos todos. Lo que pasa es que el inconveniente que está presentando es que la pared tiene contacto con tierra por la parte de atrás. Ajá. Y, pues la solución, o sea, eso se le ha aplicado, pues perdón por la marca, pero se le ha aplicado ese Zika y eso no Ajá. funciona. Y pues la solución que estábamos pensando era colocar o sea, retirar la tierra, abrir chamba, enterrar ese manto asfáltico y volver a rellenar. Y ahí Ese vas a manto tener presión positiva sobre el agua que va a penetrar. Es lo mejor que puedes hacer, José. Es lo mejor. sí, ¿Sí? ese manto asfáltico en cuanto a que queda ahí pues enterrado, eh, No tiene problema. se Mira, deterioraría ¿ah? o la durabilidad. Te da resultados, sí. Nosotros lo tenemos aplicado como, digamos, en presión positiva para muro de segmentación, ¿sí? Que yo garantice que yo lo que tengo de mi lado, o sea, tengo aquí la parte de la tierra, ¿sí? Y aquí está la parte interna. Entonces, tal cual, yo socavo y aplico el producto aquí en presión negativa, ¿sí? Sin embargo, sí, y sí lo hemos hecho, nosotros hemos aplicado producto para ese tipo de aplicación, ¿sí? Lo hacemos, se le coloca el geotextil como que si estuvieras colocando un antirraíz. Los antirraíces son para que tú encima de ese antirraíz hagas tu matera, ¿sí? Y coloques tus maticas y se vea todo chévere y no tengas problemas. Esta aplicación es igual, es idéntica, ¿sí? Solo que si tú sabes que, como dices tú, desde el muro de tierra penetra el agua a tu pared, entonces sí, ahí vas a tener una solución 1A. De hecho, vas a socavar y vas a llegar hasta la parte inferior. Si eso es una casa, tienes que llegar a las bases preferiblemente, como para que las cubras también un poco, porque si no, por la parte inferior también vas a tener algo de problema. O sea, que tú hagas un poco esto, ¿sí? Eso sería lo idóneo, porque ahí estás en presión negativa. Si tú aplicas un manto de este lado, no te va a funcionar porque el agua lo levanta, ¿sí? El agua igual va a pasar por acá, por capilaridad y se abrió. Por eso es que yo decía que una solución acá no funciona. Realmente lo idóneo es que tú lo hagas de este lado, ¿sí? Incluso, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay un centro comercial muy famoso que en estos momentos no se ha inaugurado, que está al lado de unos muros de piedra, y el temor que ellos tienen es precisamente que pase eso, de todo lo que está en la parte baja, es un sistema incluso, es un centro comercial que está diseñado en sistema liviano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El aplicador, el instalador del sistema liviano tenía mucho temor de que sus muros presentaran problemas. Parte de la solución es que se aplicó, esta es la lámina, una lámina de fibrocemento. Entonces se le aplicó cementicio de acá, o sea, en una U, ¿sí me hago entender? Antes de instalar la lámina, ¿sí? Es decir que, pese a que yo instalé una lámina que es resistente a la humedad, protegí prácticamente 1 metro de mi lámina por ambas caras, porque yo como garantizo que lo que está aquí abajo tampoco me va a subir, ¿sí? No sé si ahí más o menos me hago entender, pero es un tema mucho más mecánico que otra cosa. El agua va a intentar pasar, ¿sí? Por todos lados. Entonces, Okay. Entonces Muchísimas gracias. Y en cuanto a el manto, ustedes me dicen que hay 2 formas de aplicarlo, ¿no? Manto frío y manto sí, que señor. es Ajá. con temperatura. ¿Cuál se recomienda en este caso? No, yo te diría, mira, los mantos de aplicación en frío se utilizan mucho en la costa porque suelen ser soluciones temporales, ¿sí? Y la verdad, suelen ser productos que cuando tú le ves un poco la durabilidad, no son tan largas. En este caso tú tienes o sea, es tu casa,
¿sí? Yo incluso, nosotros para ese tipo de muros de segmentación, que esa sería la aplicación, recomendamos un manto con alma de poliéster. Primero, porque tienen mejor refuerzo, que sea por lo menos de 3 milímetros de espesor, como mínimo de 3 punto algo, ¿sí? Que eso te da mayor durabilidad. Y de hecho, si tú puedes colocar un manto sufridor mejor, un sistema bicapa, ¿qué es eso que tú colocaste? Imprimaste, colocaste el primer manto y colocaste la segunda, porque ¿cuándo, José, vas a volver a desenterrar para hacerle mantenimiento a eso? Vas a volver a abrir. Entonces, si tú tienes un sistema bicapa, los sistemas bicapa es que yo coloco un manto y sobre él coloco el siguiente. Cuando yo aplico un sistema bicapa, estoy aumentando la durabilidad del manto que tengo. No puedo decir que lo multiplico por 2, pero por lo menos lo multiplico por 1.5, ¿sí? Y me voy a olvidar de ese problema por mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, un manto sin Vale, muchas acabado, gracias. con acabado negro, y preferiblemente con alma en poliéster, ¿sí? ¿Alguno más? Buenas noches. ¿Aló? Sí, aquí estamos, Javier, cuéntanos. Sí, buenas noches de acá de Medellín. Bueno, Para preguntarle, ¿qué aplicaría para una fundación? ¿Qué aplicaría? ¿Qué manto? ¿O cómo cómo impermeabilizar una fundación? Sí. mira, las fundaciones realmente, normalmente se aplica mucho aditivo químico, ¿sabes? Que era lo que decía Natalia al principio, que era parte de las soluciones que son integradas, ¿sí? O sea, que forman parte de todo el sistema, ¿sí? Y hay muchas marcas, ¿sí? Son aditivos que tú le colocas el concreto y ya de una vez el producto. ¿Qué es lo importante aquí de todas esas soluciones líquidas? Que leas esa ficha técnica y utilices la recomendación al 100%. No trates de diluirlo, que hagas tu pesaje como tienes que hacerlo y le apliques el aditivo de acuerdo a cómo te lo están planteando, te lo está recomendando el fabricante. Eso es súper importante para todas las soluciones, este tipo de soluciones, ¿vale? Venga, Sí. cuénteme, pero si la fundación ya está hecha, se cometió el error de que ya la hicieron y no le echaron como este tipo de, Ajá. sí, de impermeabilizantes. Entonces, para que no suba ese nivel freático, pues, o sea, ¿qué producto tendrían ustedes? Mira, fiberglass, porque si utilizas un manto, sí, tendrías que hacerlo prácticamente, o sea, envolver la fundación. No sería porque nosotros, no. Existe un producto que se llama Fiber Extreme, no lo colocamos aquí, que es un acrílico, que tiene, que es híbrido, es la palabra, está buscando la palabra, es híbrido, es una mezcla con poliuretano y puede ser una alternativa pero tiene una durabilidad de 12 años, ¿sí? Sin embargo, ajá, Sí. esa puede ser una opción, pero pues tienes que aplicarla, mejor dicho, por todo lado, ¿no? Y saber que la durabilidad es de 12. Hay algunas durabilidades mayores, porque ahí lo que estás haciendo en una fundación entonces es aplicarla prácticamente el sistema de impermeabilización completo envolviendo todo, ¿vale? Entonces sería como una solución líquida. Muy bien. El producto en nuestro caso se llama Fiber Extreme, ¿sí? Fiber Extreme. Bueno, muy amable, muchas gracias. Feliz noche. Daniela. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hola, No, especialistas. John tenía Bueno, una. creo que tenemos que finalizar, dar la capacitación por finalizar. No sé si quieras, porque creo que tenemos varias manitos levantadas, pero bueno, no sé si quieras como la última, ya para dar cierre.
Ok. y finalizar. Listo. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, John señor. iba a hacer una pregunta. Cuéntanos, John. ¿Dónde podemos encontrar el catálogo de todos los productos? En la página nuestra www.isover.com.c. Ya les dejo el link aquí en el chat. Listo. Ahí quedó el link en el chat de la página donde pueden encontrar los catálogos y las fichas técnicas. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por el acompañamiento, por el tiempo, por la disposición. Y pues los animamos para que hagan parte también de la Academia del Instalador. Y como nos habló Danelia, es súper importante tener en cuenta todas estas buenas prácticas para que nuestras instalaciones queden de la mejor manera. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, buenas noches para todos. Hasta luego. Gracias a ustedes, Gracias, muy amables. especialistas. Gracias a Daniela. Gracias a ti también por el espacio. Natalia, gracias. Especialistas, recuerden, la capacitación quedó grabada y el día de mañana la subiremos a la plataforma de Academia Cross-Tutor para quienes la quieran repetir. Que tengan Ok, todos gracias. excelente noche. Nos vemos la próxima semana, martes y miércoles. Que tengan Dios los excelente noche. bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao.